Buenos días, mi nombre es Karen Franco y mi punto a exponer el día de hoy es sobre los virus y las epidemias. Desde su origen, los seres humanos han sufrido enfermedades epidémicas que al propagarse se han convertido en pandemias, diezmando a la población y provocando cambios en todos los órdenes de la vida. Las epidemias han modificado toda la cultura en la más amplia acepción del término. Han cambiado desde los hábitos cotidianos de higiene hasta la arquitectura, así como el surgir el urbanismo y constituido un acicate para el desarrollo científico. Las enfermedades epidémicas se empezaron a controlar hasta el siglo XIX con los descubrimientos de Louis Pasteur y Robert Koch sobre microbiología y la invención de las vacunas. Por orden de importancia, en cuanto al grado de extensión de una enfermedad o el número de personas afectadas, se habla de endemia, epidemia y pandemia. Se cataloga como epidemia a una enfermedad que se propaga rápida y activamente, con el número de casos aumenta significativamente, aunque se mantiene en un área geográfica concreta. Pandemia. Para declarar el estado de pandemia deben cumplirse dos criterios. Uno, que la enfermedad afecte a más de un continente y que los casos de cada país ya no sean importados, sino transmitidos comunitariamente. Endemia se define como la aparición constante de una enfermedad en un área geográfica o grupo de población, aunque también puede referirse a una alta prevalencia crónica de una enfermedad en dicha área o grupo. Varias enfermedades transmisibles pueden representar una amenaza importante para la salud a nivel local, regional y mundial, y dar lugar a epidemias o pandemias. Las epidemias y pandemias se pueden prevenir y mitigar mediante una serie de medidas en el hogar y en la comunidad, como una buena higiene, el distanciamiento social y la vacunación. Ciclos y olas. Las epidemias frecuentemente ocurren en ciclos u oleadas, con una fase de auge rápido y con una abrupta caída, un cierto periodo de actividad baja y de nuevo un auge y caída. La gripe es un ejemplo perfecto de una epidemia cíclica, con un ciclo anual o estacional. Desarrollo. Una epidemia también puede surgir sin una endemia previa, por ejemplo, a raíz de un accidente que provoca la liberación de un vector patógeno, en un entorno donde anteriormente era inexistente. En tales circunstancias, solo algunos casos son suficientes para causar un aumento muy significativo en la incidencia de la enfermedad y darle el carácter de una epidemia. Dentro de las epidemias más habituales en nuestro planeta tenemos el dengue. El dengue se trata de una infección transmitida por un mosquito, ya sea Aedes aegypti o con menor frecuencia por el Aedes albopictus, causada por un flavovirus que se caracteriza por fiebre, cefalea grave, náuseas, vómitos, dolor ocular y exantema, entre otros síntomas. Una forma grave de la enfermedad es la fiebre por el dengue hemorrágico o el síndrome de choque por dengue, que afecta principalmente a los niños. El dengue es endémico en más de 100 países. El ébola es una enfermedad potencialmente letal provocada por el virus del mismo nombre y es una de las más mortíferas que se conocen para el ser humano. Hasta 2014 los brotes solían ser limitados, tanto geográficamente, afectando sobre todo áreas remotas del Ecuador africano, como en el número de personas afectadas. Pero durante estos años varios países de África Occidental sufrieron una epidemia sin precedentes que llegó a las principales ciudades, cruzó fronteras y se saldó con casi 30.000 infecciones y más de 11.000 muertes. Diarrea. La diarrea suele ser un síntoma de una infección del tracto digestivo, causado por bacterias, virus o parásitos. En otras ocasiones aparece simplemente por problemas digestivos o una absorción incompleta o defectuosa de los nutrientes del contenido intestinal. Las personas desnutridas o inmunodeprimidas son las más vulnerables, y en especial los niños más pequeños. ¿Qué es la diarrea aguda? La diarrea aguda se define como la emisión de al menos 3 deposiciones líquidas al día durante menos de 2 semanas. El organismo pierde entonces el agua y las sales necesarias para la supervivencia. Por eso, la mayor parte de las muertes por enfermedad diarreica se deben a la pérdida de agua, sales y minerales. Clínicamente se distinguen dos tipos, la diarrea simple sin sangre y la diarrea con sangre. La diarrea simple sin sangre es de origen viral en un 60% de los casos, tanto como rotavirus o enterovirus. También puede ser bacteriana o parasitaria.
Otras patologías como el paludismo, la otitis media aguda o las infecciones respiratorias como la neumonía pueden ir acompañadas de este tipo de diarrea. Asimismo, los niños con desnutrición severa suelen tener diarrea no infecciosa por mala absorción de nutrientes. La diarrea con sangre también puede ser de origen bacteriano. En el 50% de los casos se trata de shigelosis o parasitaria como la amibiasis intestinal. Fiebre amarilla. La fiebre amarilla es una enfermedad vírica considerada hemorrágica transmitida por un mosquito. Tras el desarrollo de la vacuna se lanzaron campañas masivas de inmunización y las epidemias se redujeron considerablemente. Sin embargo, a finales del siglo XX, por múltiples causas, incluyendo la debilidad de los programas de inmunización, la fiebre amarilla volvió a repuntar. El virus de la fiebre amarilla es transmitido por el mosquito Aedes. El periodo de incubación dura entre 3 días y 1 semana y al cabo del mismo la mayoría de las personas no desarrollan síntomas o estos son leves. Son similares a los síntomas de la gripe, ya sea fiebre, dolor de cabeza o muscular, y desaparecen a los pocos días. Cuando la afección es leve, la enfermedad remite. Sin embargo, el 20% de los casos, tras una aparente mejoría, evoluciona a una fase muy grave. Entonces, la fiebre se reanuda y el hígado se ve afectado. En esta segunda fase pueden aparecer la ictericia, de ahí el nombre de la enfermedad, un fuerte dolor abdominal, trastornos renales, vómitos, convulsiones y a veces hemorragias. En esta segunda fase, la letalidad de muerte puede ser alta, entre el 25 y el 60% de los casos. Neumonía. La neumonía es una infección del pulmón que puede ser causada por múltiples microorganismos, ya sean bacterias, virus y hongos. Esta enfermedad puede tratarse y puede prevenirse mediante una vacuna, y sin embargo sigue siendo la principal causa infecciosa de mortalidad infantil. Unas inadecuadas condiciones de abrigo y refugio, un saneamiento insuficiente y el hacinamiento de personas puede agravar el riesgo de que esta y otras infecciones respiratorias se propaguen. Por ejemplo, en una población desplazada y sobre todo si hay desnutrición infantil, por eso es una de las enfermedades más habituales en nuestros centros de salud y en crisis de desplazamiento. El sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa y, a pesar de que existe una vacuna que la previene, sigue siendo una de las principales causas de mortalidad infantil y de hecho está resurgiendo. Aunque la cobertura global de vacunación ha mejorado mucho, según los últimos datos de la OMS, en 2018 se registraron 10 millones de casos y 140.000 muertes en todo el mundo, principalmente en niños menores de 5 años. VIH-Sida. VIH se transmite por la sangre y los fluidos corporales. Va debilitando el sistema inmunitario generalmente a lo largo de un periodo de entre 3 y 15 años, aunque 10 años es lo más habitual, hasta causar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA. Cuando las defensas se debilitan, puede aparecer infecciones oportunistas como la candidiasis, la neumonía o varios tipos de tumores. Algunas infecciones pueden tratarse mientras que otras son letales. La enfermedad oportunista más frecuente es la tuberculosis, la principal causa de muerte de las personas con VIH. Tratamiento y prevención. Entre los medios de lucha contra las epidemias figuran, primero, prevención del contagio, que pasa históricamente por el aislamiento de los pacientes, por ejemplo, la cuarentena, que pueden ser objeto de medidas más específicas según el modo de contaminación. Por ejemplo, la separación del hombre y animales en el caso de las enfermedades transmitidas por animales, gripe aviar. La mascarilla de respiración y guantes desechables contra las enfermedades que se transmiten por el aire, como el SARS o el COVID-19. El preservativo para el SIDA, entre otras. Segundo, la vacunación de sujetos sanos. Tercero, la búsqueda de tratamiento de fondo. Cuarto, el almacenamiento preventivo de vacunas y de tratamientos por los estados. Muchas gracias.